sino que ellos mismos, los romanos, se desintegrarían y se dividirían en 10 pequeños reinos independientes. Mis amigos, cuando llegó el momento histórico en las manos de Dios, el indestructible imperio romano se dividió en 10 reinos tal como lo decía la profecía. Esos reinos se conocen en el día de hoy como los érulos, los vándalos, los visigodos, suevos, francos, los ostrogodos, los lombardos, los burgundios. Estos 10 reinos los conoce la historia como los érulos, los vándalos, visigodos, suevos, francos, ostrogodos, lombardos, burgundios, anglosajones y los amanis. Mis amigos, vale la pena mencionarles que una cantidad impresionante de hechos históricos fueron predichos con muchísima anticipación para que el hombre entendiera que la historia está en las manos de Dios. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, se habla de la Revolución Francesa del siglo XVII. También se predecía y se mencionaba el surgimiento y la obra destructiva del Islam. También se hablaba de la forma como surgiría el catolicismo. Inclusive se predecía la inhumana Inquisición. El sólido surgimiento de los Estados Unidos también se mencionaba en la Biblia como una potente nación que se levantaría para defender la libertad de culto. La Biblia hablaba hasta del terremoto de Lisboa, ocurrido el 1 de noviembre de 1755, y la espectacular lluvia de estrellas que se vio desde Canadá hasta la parte norte de América del Sur, que ocurrió el 13 de noviembre de 1833. Mis amigos, ¿se dan cuenta que la historia y todos los hechos de los seres humanos son conocidos por Dios? ¿Se dan cuenta que la Biblia es un libro seguro, confiable y preciso? Los que leen la Biblia y oran a Dios por sabiduría para poderla entender, nunca serán tomados por sorpresa ni engañados en cuanto al camino de la salvación. Todos los que siguen las enseñanzas de la Biblia son guiados por el Espíritu Santo. Todos los que leen y creen en la Biblia, la palabra de Dios, conocen perfectamente el significado de lo que pasa en el mundo y saben lo que está a punto de suceder. Mi amigo, la mayor decisión que usted puede hacer en este día es el de comenzar a leer y meditar en la santa palabra de Dios, la Biblia. Convénzase usted mismo que la Biblia es el único libro en este mundo que es capaz de darle gozo, tranquilidad, paz, esperanza y seguridad. Que Dios le bendiga en el día de hoy. En nuestros programas anteriores hemos hecho un análisis de la Biblia en sus diferentes perspectivas. Hemos hablado de la Biblia y la ciencia, la Biblia y la historia, la Biblia y el contexto mesiánico, y hoy quiero abordar el maravilloso tema de la Biblia y la psiquiatría. Los clérigos o ministros religiosos consideramos que la Biblia es por excelencia el libro que contiene los principios fundamentales de la psiquiatría. Pretender ayudar a alguien que está atrapado en una depresión y no mostrarle las alternativas que Dios ofrece en su palabra es como comenzar un trabajo y dejarlo sin terminar. La palabra psiquiatría está compuesta por 2 términos griegos. El primero es suje, que significa alma, ser, persona o mente. La segunda palabra es iatría, que se traduce como curar, sanar, restaurar o recuperar. Entonces, psiquiatría significa curar o sanar la mente. Y precisamente de esa labor psiquiátrica, de la reconstrucción del equilibrio emocional, se refirió el rey David al escribir el Salmo 23. En ese salmo, en el versículo 3 dice, «El Señor confortará mi alma». Pero esta expresión, confortar el alma, también se ha traducido como «El Señor sanará mi mente», o «Dios me ayudará a recuperarme psíquicamente». Ahora, teniendo en cuenta el significado del término psiquiatría, dice el doctor Charles Allen, en su libro La psiquiatría de Dios, que la sanidad de la mente no es tarea exclusiva del médico o el psiquiatra. Es una tarea en la cual la intervención del ministro religioso resulta determinante. Porque psiquiatría y clérigo son elementos aliados en la intervención de una crisis emocional. El psiquiatra atiende la parte física, anatómica y fisiológica de la mente, mientras que el clérigo atiende la causa espiritual que pudo haber sido el detonante de la crisis. También el psiquiatra Charles Allen dice que el maestro pedagogo hace labor psiquiátrica al mostrarle al individuo la verdad científica que lo rodea. Mis amigos, la Biblia es un libro de restauración emocional. El mensaje de la Biblia ha sido diseñado por Dios para traer paz, liberación y estabilidad a todas las personas que luchan diariamente con la adversidad.
Dios es el creador de la mente. Él conoce su funcionamiento y su perturbación. La mente es lo más valioso que tenemos todos los seres humanos. La mente es el lugar donde los humanos recibimos las impresiones del Espíritu Santo. Es en la mente donde se decide la salvación eterna del alma. El arrepentimiento inclusive y las duras batallas contra el pecado se realizan en la mente. En la mente se forma el carácter y se define el tipo de persona que nosotros seremos por el resto de nuestras vidas. Pero la mente no es algo abstracto o incorpóreo, que se une al cuerpo en el momento en que se origina la vida del ser. La mente es algo físico y orgánico que está en íntima relación con el cuerpo. La mente es el área de la razón en la masa cerebral. La mente y el cuerpo van juntas en todo momento. Es más, lo que afecta al cuerpo afecta también la mente, y lo que se libra en la mente se va a exteriorizar en el organismo. No se equivoca la Biblia cuando expresa a través del salmista la gran obra de la creación del hombre. Dice el Salmo 119 y el versículo 73, «Tus manos me hicieron y me formaron». Y en el Salmo 33, el versículo 15 dice, «Las manos de Dios formaron el corazón». Pero esa palabra corazón es la misma palabra sujé, del cual se traduce psiquis o mente. En realidad, lo que el salmista quiere decir, lo que la Biblia quiere expresar en términos generales, es que la mente del hombre es la obra maestra de Dios en la familia humana. Dios hizo nuestro cerebro en una forma tan maravillosa que pudiese cumplir una función eléctrica. El psiquiatra Frank Meiner, en su estudio sobre las descargas eléctricas del cerebro, dice que esta función eléctrica es posible gracias a una estructura química que Dios diseñó para este órgano tan delicado. Esa estructura química básicamente está formada por sustancias tales como la serotonina, la noradrenalina, el acetilcolina y la dopamina. Pero también es posible encontrar una sustancia llamada GABA, que es la abreviatura del ácido gamma-aminobutílico. Estas sustancias cumplen la función de neurotransmisores, es decir, hacen posible la descarga que origina una reacción o una respuesta a las diversas estimulaciones que nos rodean. Al hacer un estudio sobre la ansiedad y la depresión, el psiquiatra Paul Meyer dice que hay ciertos estados anímicos que hacen que las sustancias químicas ya mencionadas bajen su nivel normal y originen verdaderos trastornos de agotamiento. Cuando la estructura química del cerebro baja, el individuo automáticamente cae en un estado de postración. Y decirle a una persona que esté en esta condición, que se levante y le sonría la vida, es como decirle a alguien que tiene un episodio asmático que se levante y corra por media hora. Ambas situaciones, señores, van a ser altamente difíciles de cumplir. No debemos olvidar que como seres humanos, y pecaminosos por cierto, poseemos un cuerpo y una mente que tiene sus límites. Nosotros no estamos en la obligación de hacer todo lo que la gente nos exige. Vivimos en una época en que la humanidad marcha a un ritmo vertiginoso. Nadie tiene tiempo para descansar y meditar. Hoy se sabe que aún el 90% de los cristianos, incluyendo a sus ministros religiosos, corren y se afanan hasta llegar al agotamiento. Pero lo más irracional de esta carrera vertiginosa es solo para demostrarle a los demás que sí tenemos el control de todo y que somos personas valiosas y respetables. ¿Sabían ustedes que antes que este mundo viviera esta realidad existencial, ya un escritor de la Biblia vivió esta insensata experiencia? 1000 años antes de Cristo, vivió el muy conocido sabio Salomón. Este poderoso rey de Israel, judío también, se dio a la tentación de correr tras los encantos pasajeros de este mundo. En su magistral libro del Eclesiastés, dice que vivió un buen tiempo solo para satisfacer sus caprichos y sus necedades. No le negó a su carne lo que la carne le exigía. Y mientras más corría tras los placeres, más vacía y sin sentido se hacía su vida. Lo más probable es que Salomón sufrió una considerable baja en sus niveles de serotonina y acetilcolina, porque llegó a sufrir de fuertes estados de ansiedad y de depresión hasta el punto de despreciar su propia vida. En su libro del Eclesiastés, en el capítulo 2 dice, «Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí que esto también era vanidad». Versículo 11 del mismo capítulo dice, «Miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Aborrecí por tanto la vida», dice el versículo 17 y 18. Dicen los versículos 17 y 18, «Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace